Listo. ¿Qué tal están? Listo, ahora sí, Andrés, pues bienvenido sea, si nos escuchas bien ahora sí. Sí, Perfecto. sí, muy bien, Pues un muy bien. gustazo ¿Qué que tal? estés acá con nosotros, aquí con nuestro grupo de Recomienda un buen libro. Pues ahora sí que tuvimos el gusto de conocerte ahí en la feria de Guadalajara y bueno, no perdimos la oportunidad para invitarte, pues bueno, para poder compartir con todos los compañeros pues tu obra, ¿no? La verdad es que ahorita justamente estamos platicando del libro, yo creo que cada quien te va a dar su referencia de qué les pareció, qué tal les gustó y bueno, ya vas a ir enterándote, ¿no? Pero bienvenido seas y comenzamos, Víctor. ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes. Bienvenido a Recomiéndame un buen libro. Amigos, hoy estaremos platicando con Andrés Newman acerca de su libro muy personal, Umbilical. Pues nos vamos sin mayor preámbulo a las preguntas y después haremos algunos comentarios al respecto. Andrés, si no tienes inconveniente, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Me alegra mucho verlos, verlas y para mí es un placer este tipo de formatos donde se puede conversar con el pretexto de un texto y al mismo tiempo jugar con el contexto. La parte personal de la escritura del libro, que en este caso es fuerte, es el componente, pero también su construcción literaria, ¿no? Su cocina, digamos, lingüística, más técnica. Y esa combinación de lo íntimo, lo personal, con la creación más formal de un libro me parece siempre fascinante y en este caso, con su compañía, seguro que vamos a pasar un muy lindo rato. Así que gracias a ustedes. No, muchas gracias. Pues adelante, Nela, con tu pregunta. Hola, ¿qué tal, Andrés? Un gusto conocerte. Fíjate que el libro me gustó. Sin embargo, me gustaría que nos contaras cómo fue el proceso de la elección de tu voz narrativa. Es decir, cuando estás leyendo el libro, desbordas los sentimientos de la paternidad. Y a mí me gustaría que nos contaras cómo fue que decidiste tu voz porque es como más contemplativa y no es como el típico o la típica narración de, oigan, me pasó esto, o sea, como de crianza, sino que lo vas leyendo en pequeñas secciones e inclusive se siente la voz narrativa como poética. ¿Sí ¿Me puedes contar, por favor? Sí, estoy completamente de acuerdo. Por empezar, no es solamente una voz narrativa, es un libro que experimenta con los distintos géneros. A veces es como que les pedimos a los libros que sean una novela y no necesitan serlo, ¿no? A mí me gusta el género libro. O sea, me gusta la palabra libro porque precisamente no renuncia a otras estrategias o a otras virtudes que podrían tener otros géneros. En este caso, creo que se puede leer desde la frontera de los géneros. Cuenta una pequeña historia con sus personajes y su avance cronológico, y eso es, digamos, una característica narrativa. Incluso en la última sección hay una voz claramente ficcional, porque es un bebé que se pone en pie y empieza a hablar, ¿no? Entonces, todos estos son recursos sí narrativos. Ahora bien, la autonomía que tiene cada pieza, que se puede leer por separado, tiene algo de libro de microficciones o libro de poemas, y la sintaxis y el estilo del libro en realidad son muy poéticos, como tú muy bien dices, ¿no? Entonces es una voz que no es solamente narrativa, como bien dices, sino que es una voz que utiliza distintas estrategias, incluso no renuncia tampoco a veces al aforismo, a todas las formas breves. Piglia tenía como un concepto que a mí me parece muy interesante, que es el de las formas breves. Porque al decirlo así, de esta manera más amplia, eh, trasciende la frontera del cuento, trasciende la frontera de lo micro, lo engloba, pero lo trasciende. Así que digamos que es un libro con una estructura muy híbrida. En cuanto a la parte contemplativa, bueno, teniendo en cuenta que la mitad de su cronología abarca la fase prenatal, era inevitable porque se trata de una espera, digamos, no es narrar una espera, ¿no? Sobre todo entonces, lo que sería la primera parte a mí me interesaba, que hubiese esa introspección y esa contemplación, porque hay como una especie de misterio cultural, creo, ¿no? Y narrativo también respecto de
qué piensa, siente, desea o teme un hombre durante el embarazo de un cuerpo que no es el suyo. Es como una especie de personaje secundario que en algún momento va a adquirir importancia, pero que culturalmente ni nos educan mucho para hacer algo con ese tiempo, ni muchísimo menos para expresarnos o escribir al respecto, ¿no? Y lo que sí les cuento es que en términos de más de la cotidianidad de la crianza, que es algo que creo que progresivamente en el libro va apareciendo, ¿no? Van apareciendo, no sé, cortar las uñas, cambiar pañales, bañar, pasear, ¿no? Cuando todo eso aparece, el libro finaliza justo cuando la criatura se pone en pie y hay una segunda parte que no estaba prevista cuando empecé a escribir el libro, pero que se fue imponiendo y que va a salir, salió ya en España hace un par de meses y que en México se publicará, ¿cuándo era que me dijo la editorial? En mayo, creo que el mes próximo, que se llama Pequeño Hablante y que precisamente empieza con la criatura cuando echa a correr y narra todo el aprendizaje lingüístico de no solo de mi hijo en particular, sino de un ser humano en general. O sea, cómo aprendemos a hablar, qué pasa cuando el lenguaje eh, inunda nuestro día a día, cómo impacta eso en la convivencia. Mira, ahí están mostrando Ricardo, la tapa en blanco y negro con muchos reflejos, eso es Pequeño Hablante. Entonces, el mosaico que forman esos dos libros, que son una especie de díptico, sí van progresivamente dándole cada vez más espacio a la parte de la crianza. Pero naturalmente en la fase prenatal poca crianza puede haber, es más bien un acto de acompañamiento, de cuidado e introspección, ¿no? Pero sí me parecía importante empezar, digamos, la acción con la inacción o la narración con la etapa prenatal, primero porque, bueno, cualquier madre sabe hasta qué punto son meses muy importantes, pero también porque siento que en la educación en este caso de los padres, nunca hemos sabido muy bien qué hacer con ese tiempo. Y me parece que el aprender, digamos, a tejer un pensamiento al respecto, el aprender a prepararse antes del nacimiento, pero cuando la criatura existe en tanto este ser vivo que es esperado y en este caso deseado, me parece que puede abrir una conversación útil colectivamente y que no se ha dado mucho en nuestras vidas, ¿no? Yo no había hablado mucho con amigos, compañeros, respecto de cómo nos hemos sentido esperando a nuestros hijos o nuestras hijas. Y estaría bueno, a mí me hubiera gustado leer más sobre eso cuando me tocó estar en ese lugar y con esa esperanza escribí el libro y también, y por supuesto, como forma de darle la bienvenida, porque es un regalo de bienvenida al mundo también el libro, ¿no? Oye, y un último comentario para que ya después los demás te den más preguntas. Me llama mucho la atención que hay una parte en el libro donde nos dices que, que el bebé nace en la pandemia. Entonces, cuando dices eso, digo, o sea, para mí es la locura de la pandemia. O sea, ¿cómo tú como autor decides, porque llevas un ritmo en tu libro, o sea, que Mm. estamos entre lo que es el adentro, el afuera, el bebé, la espera, etcétera, pero llega eso de la pandemia y tú decides, yo me sigo con mi ritmo contemplativo, soy el padre, o sea, como que no dejas que el libro rompa en esa locura que es la pandemia, o sea, no agarras como otra vertiente y decir, no, esto ya me está espantando, o sea, tú te concentras en lo que es el proceso de la paternidad en el niño y la pandemia sí queda mencionada, pero no es lo importante, ¿no? Bueno, por ¿Cómo lo empezar, lograste? a ver, hay diferentes cosas me suscita esta reflexión. Primero, todo el libro coincide con la pandemia. No hay un solo momento del libro que... No es que la pandemia sucede en mitad del libro, sino que en realidad, en la cronología al menos del caso real, el embarazo sucede al mismo tiempo que la pandemia. Así que todo el proceso es pandémico. Por otro lado, no sé si se acuerdan ustedes, pero en esos meses hubo una enorme saturación respecto de la obligación de narrar lo que estaba pasando. Había un exceso en los medios, en las conversaciones, a los escritores. Yo mismo participé de textos sobre el tema.
había una especie de hartazgo colectivo, yo lo sentía. Obvio que era importante la pandemia, pero digo, estábamos todo el día pensando en eso, ¿no? Y hablando de eso. Entonces yo tuve que tomar la decisión de si quería escribir el libro número 6870 del mes sobre la pandemia, o si hacía una maniobra un poco más alegórica, un poco más metafórica. Entonces, por un lado, la pandemia explícitamente se menciona en unas poquitas ocasiones. Se menciona, por ejemplo, la imposibilidad de salir de la habitación en el posparto, de que hay un protocolo que hace que todo transcurra como una especie de matrioshka, donde había un niño dentro de una madre y la madre estaba dentro de la habitación y dentro de esa habitación estábamos todos. Eso se menciona y también se menciona el mundo enmascarado que poco a poco el bebé va conociendo, ¿no? Entonces, hay 3 o 4 textos donde hay menciones explícitas. En el resto, a mí me interesaba más la alegoría, porque es un libro donde hay una situación muy hermética, donde hay 2 personas que están atrapadas para bien y para mal en una experiencia amorosa y de crianza, como tú decías, donde no aparecen casi otros personajes porque no podían entrar. Entonces, en lugar de una maniobra cronística o periodística que comentase las noticias, a mí me interesaba producir un resultado poético y metafórico de eso. 3 personajes encerrados, con mucha cercanía física, con mucho apego, muy cuerpo con cuerpo, y que eso se pudiera interpretar pandémicamente sin estar todo el tiempo haciendo lo mismo que ya hacían los diarios, las redes sociales, nuestras conversaciones. Me parece que la literatura en ese sentido tiene que trabajar o se beneficia de trabajar de un modo más sutil, más indirecto, ¿no? Y no reproduciendo las conversaciones que ya tenemos, sino generando otra manera de abordarlas. Pero creo que sí hay una lectura pandémica del libro en su manera de abordar los espacios, las cercanías de los cuerpos, la imposibilidad de que se acerquen otros personajes a la historia, pero al mismo tiempo, y esto era lo interesante, me parecía que esa experiencia es propia, es natural del primer año de vida de todas maneras. Como que los primeros meses en la vida de una criatura son un poco así y la pandemia lo que había hecho era exasperarlo. Nunca es suficiente ayuda, nunca hay suficiente red de apoyo, hay una sensación de apego y de soledad por otro lado. Entonces, en realidad, solamente con intensificar lo propio de esa experiencia ya te daba un resultado pandémico. Fue una elección ética y estética en ese sentido. No quería que fuese una crónica de pandemia porque te aseguro que mientras estaba escribiendo este libro, leí 1 millón de crónicas de pandemia y eran todas muy parecidas entre sí. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a ti. Adelante, Jenny. Gracias, perdón, ando enferma, pero espero y me escuche bien. Yo tengo que decirte que a mí me encantó, no me lo quería perder, de verdad. Toda enferma me conecté. Me gustó y te voy a Gracias. decir que me encantó la forma tan poética en que comentas lo que es una paternidad, de lo que es, no nada más hablamos siempre de lo que pasa en una gestación del lado de la mujer, de lo que Mm, pasa en la maternidad. Hay muchísimos libros que hablan de esto, positivo, negativo y de todo, pero mm, no sobre la paternidad, esta forma tan poética que lo pones, ¿no? Desde el momento de saber que viene algo, un ser al mundo, un ser que ya lleva a tu pareja, un ser que es parte tuyo. Tú me hiciste realmente vivirlo, no del lado de mí como madre, porque soy mamá de un ya un joven, sino también, ¿no? Del lado de la pareja, el lado de lo que también sintió mi esposo, poderlo entender y sentir lo que viven también ustedes al saber que viene esta personita al mundo. Creo que también esta forma poética y metafórica en algunas partes fue muy buena, en especial esta forma en como también, ¿no? Ya cuando él ya está, el que muestras cómo cada acción hay una reacción y hablas sobre la nariz, sobre mm. cuando estornudas y salen los mocos, perdón, ando yo igual ahorita que él en ese momento, pero, o sea, ¿cómo vas mostrando esas reacciones que se va teniendo, no? Creo que lo haces tan sensible, tan sentimental, emocional,
que realmente a mí sí me llega hasta el corazón y me hizo entenderlos a todos ustedes, los que son padres, entender lo que el sentimiento tan grande que también se forma en ustedes, no solo en nosotras. Y de verdad, muchas felicidades por eso. Hubo una parte en la que a mí me llevaste, creo que esa forma metafórica de meter a los animales. Creo que una parte de todas nuestras infancias han sido estos animales, estos peluches. En mi caso, mi padre es amante de los animales, siempre ha habido animales en casa. Hay tortugas, iguanas, camaleones y muchas cosas en casa. Estoy acostumbrada a ellas, pero metes esta metafórica, ¿no? De cómo el cangrejo, el pingüino, los peces. Y yo quería preguntarte, ¿cómo fue el que dentro de toda esta belleza de tus sentimientos y tus pensamientos entraran también estos personajes que son estos animalitos? Bueno, en primer lugar, Jenny, muchas gracias por tu lectura generosa y también por haber, digamos, haberte sobrepuesto a las inclemencias de la salud. El estado en el que estás me resulta muy familiar porque desde que nació mi hijo estoy en el mismo estado todo el tiempo. Ya sabes, los virus y bacterias de escuela, de guardería, así que toda mi solidaridad y mi comprensión. Em, Se ha repetido la cuestión poética y me gustaría empezar por ahí porque lo estábamos comentando con Nela y me gustaría ampliar un poco esta cuestión. Fíjense que hay muy poca literatura mm, sobre la relación entre hombres y bebés, sin duda, pero además sobre la época preverbal de nuestra vida. Es toda una cuestión, ¿cómo narramos? Pues decía Nela, hay poca narración, ¿cómo se narra una época donde no hay palabras? ¿Cuál es el lenguaje apropiado para nuestra época preverbal? ¿Una narración a lo Tolstoy? Sería raro, ¿no? Es como que yo estaba buscando una forma medio balbuceante, ¿no? No de decirlo todo estructurado, desarrollado, porque eso para mí correspondería con otra edad, digamos, no con la primerísima infancia, ¿no? Entonces también estaba buscando una especie de escritura que a escala y a estilo se pareciese a su personaje. Un personaje que es muy pequeño, que balbucea y que todavía no tiene todas las palabras. Estaba buscando una experiencia en ese sentido en que la forma del texto se pareciera al personaje y a las emociones que despierta. Pero también una otra cuestión que me parece que no deja de ser ética, y es que cuando estás acompañando una vida en sus primeros meses o años, no tienes mucho tiempo para escribir, y esto las madres lo saben muy bien. He leído muchos libros al respecto digo, de compañeras que cuentan, que escriben sobre cómo escribir durante la primera crianza. Entonces también me interesaba una escritura que no fuesen 300 páginas argumentativas, sino un texto fragmentario y de textos pequeños, un libro fragmentario de textos pequeños que fuese tan saltimbanqui, a ráfagas e interrumpido como la experiencia de la primera crianza, que la forma del libro y la forma del día a día de la crianza se pareciera. Porque si no, siento que habría algo hipócrita en contar las fatigas, la falta de sueño, la interrupción en capítulos largos y bien argumentados. Es como, ¿y cuándo los escribes? ¿No? Entonces, claro, dices, bueno, los puedes escribir 10 años después, pero entonces ya no te acuerdas. O sea, cuando ya eso baja, la actividad esa baja y tendrías tiempo, no está tan caliente todo tan en el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, la única manera de escribir de forma, si quieres, como un diario poético, es hacerlo en el momento, y esos momentos son así, ¿no? De ráfagas intensas, pero muy fragmentarias. Entonces, ahí hay una decisión también, ¿no? De que haya una correspondencia entre la forma de la escritura y la forma de la experiencia y el personaje al que se homenajea. No digo que haya salido bien, ¿eh? Digo que esto estaba en mi planteamiento inicial a la hora de elegir esto y no un formato de una novela de 400 o 500 páginas, que es algo que he hecho otras veces. Tengo dos novelas, El viajero del siglo y Fractura, que son dos novelas de 500 páginas. No tengo ningún problema con esos libros, pero no era el momento ni la ocasión sentía para hacer eso. En cuanto a lo otro, fíjate que a los hombres, a los papás, nos educan culturalmente para llegar tarde a la paternidad, siempre.
Y he pensado mucho en las formas de representación de la paternidad en nuestra cultura literaria y audiovisual. En la cultura audiovisual, la primera imagen que nos viene del cine en blanco y negro es un señor en un pasillo, ¿verdad? Que recibe la noticia de que ha nacido la criatura y le informan de si es niño o niña. Y vemos esa espera en un pasillo, hemos visto 1000 veces esa imagen, ¿no? Y fuera de campo está la madre poniendo el cuerpo, la vida está en otro lugar. Entonces, desde el propio nacimiento se escenifica en el cine clásico como una llegada tarde al cuerpo del hijo. Del mismo modo, durante el embarazo es un poco lo mismo. Bueno, como no es tu cuerpo y no eres el protagonista, puedes pensar en otra cosa mientras tanto, ¿no? Dedícate a otra cosa, ya llegará. Entonces es un proceso de llegar siempre tarde. Y entonces a mí me interesaba como decir, ¿cómo se puede rellenar literariamente ese momento que nos han educado para omitir o para generar esa impuntualidad fundacional, por así decirlo? Porque eso tiene efectos después en nuestra manera de vincularnos con nuestras criaturas y nuestros hijos. La idea, digamos, ¿cuál sería la identidad clásica, mm, según la filosofía occidental del ser humano o del hombre en este caso? El logos, el verbo, ¿no? La razón, todos esos principios no te sirven para un bebé. Bueno, y la autocontención, ¿no? ¿Cuál es la educación masculina tradicional? Razonar, tener el poder de la palabra y la contención emocional. Bueno, un bebé no hace ninguna de esas cosas. De hecho, un bebé es todo lo contrario. Es preverbal, prerracional y no tiene filtro emocional de ninguna clase. Es puro llanto, pura vulnerabilidad, pura necesidad emocional, ¿no? Entonces, es un territorio como muy interesante para un papá porque te pone en un lugar para el que no te han educado en absoluto. Por todo eso me parecía interesante empezar la narración con el embarazo, porque forma parte del territorio por excelencia al cual en teoría el hombre no pertenece ni puede pertenecer. Física, biológicamente, obviamente no te pertenece, pero en términos de imaginario, de emoción, de deseos, de expectativas, de temores, hay mucho por contar, mucho por decir al respecto, ¿no? Es como un segundo, digamos, es un segundo embarazo secreto, menos físico, más emocional, se va gestando algo, puede ser el miedo, el rechazo, la impaciencia, el amor, pueden ser muchas cosas, ¿no? Y respecto a los animales. Fíjate que te voy a contar una anécdota, digo, en toda infancia hay muchos animales, ¿no? La infancia es como una zoología fantástica a veces. Y en este otro librito del que hablamos, que saldrá enseguida en México, este pequeño hablante, hay una anécdota que me parece que resume la relación que va teniendo nuestro hijo con los animales. La primera es que está en Umbilical, cuando descubrí que mi hijo me estaba dando el título del libro y me emocionó mucho, también le eligió la tapa él. Entró gateando en la habitación, le puse en el suelo la reproducción de varias opciones y él agarró una. Y la que agarró fue la que pusimos, ¿no? Así que hizo labores de edición a la edad de 1 año. Pero aparte, estaba obsesionado con este cuento del pingüino, ¿no? Era un pingüino. Digo, hace como 2 años que no leo el libro, pero me parece que es un pingüino que tiene dentro un pingüino pequeño unido por una especie de cordón rojo que se puede interpretar como umbilical. Era una mezcla de pingüino y de canguro. Y me asombró mucho comprobar que mi hijo llevaba todo el mes poniendo y sacando el pingüino pequeño, en el pingüino grande, que en el libro era un pingüino papá. Lo decía el libro, no era una mamá, era un papá. Entonces yo estaba escribiendo un libro sobre qué clase de experiencia pre y posparto tiene un papá y cómo se podía titular eso, y mi hijo no hacía más que poner el pingüino bebé dentro del pingüino papá y mostrándome el cordelito rojo, ¿no? Entonces yo, digamos, sobreinterpretando, que es lo que hace uno con una criatura pequeña, digo, claro, ese es el título, es ese cordoncito rojo, es umbilical, ¿no? Y ahora fíjate lo que ha pasado ya este año, ¿no? Ya estamos en la etapa no solo del nombrar, sino del manejar conceptos abstractos. Y resulta que tenemos un juego hace ya un tiempo que es la manada invisible, ¿no? Entonces, cuando él se despierta por la mañana,
abrimos la ventana y entra la bandada de pájaros, abrimos la puerta y entra, yo qué sé, los bisontes, los elefantes, o sea, él no se puede ir de la habitación sin dejar entrar a toda esta zoología invisible que vamos nombrando y reconociendo y saludando. Bueno, nos vamos a desayunar y ponemos en la mesa todos estos animales y en el centro era un cocodrilo. Bueno, entonces a su mamá se le ocurre agarrar un muñeco de un cocodrilo que tenemos, un peluche de cocodrilo. Vieron que los cocodrilos en la infancia son presuntamente amables. Después la cosa se complica cuando descubres a qué se dedica un cocodrilo, ¿no? Pero en la infancia todavía el cocodrilo pasa por ser simpático, ¿no? Bueno, trae un peluche de cocodrilo y cuando nuestro hijo se distrae o se levanta no sé qué, la mamá lo pone encima de la mesa y se queda a ver qué cara pone nuestro hijo cuando vuelve a la mesa y ve el cocodrilo que se ha materializado. El cocodrilo invisible ahora es un cocodrilo, bueno, por lo menos un muñeco de cocodrilo, ¿no? ¿Qué hace aquí? ¿Qué es esta pregunta, no? Y le decimos, entonces él agarra el cocodrilo y empieza a examinarlo con mucha seriedad. Así como se toma su tiempo para evaluar qué es lo que ha sucedido, y entonces lo aparta con desprecio y dice, ese no, el de verdad, dice, señalando el vacío de la mesa. Es decir, que ya hemos llegado al momento en que los animales imaginarios son más de verdad que los reales, o por lo menos que los peluches, ¿no? Entonces ahora digamos que lo de menos es si es un animal real, lo importante es el animal personaje, el animal imaginario. Así que hemos pasado del asombro de mira un perrito, mira un gatito, a la zoología fantástica, que es un género literario. Pero me impresionó mucho, ¿no? Eso de decir, el peluche no, el de verdad, el que no se ve. Ese era el de verdad. Y me pareció que nos estaba diciendo algo sobre la ficción también, ¿no? De qué en serio nos tomamos en la infancia la ficción o la imaginación y cómo después de adultos en realidad lo seguimos haciendo. Lo que pasa es que necesitamos un marco que lo avale. Lo llamamos eso, lo llamamos novela, serie, juego. Si hay un marco que nos autorice, seguimos siendo los mismos individuos que se toman muy en serio lo imaginario. Pero fuera del marco, no sabemos qué hacer con eso, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Ellos con su sensibilidad y su inocencia luego nos enseñan grandes cosas que nos enseñan nuestros hijos. De verdad, realmente increíble, increíble. Como Fractura también me sorprendiste, pero con este sí me llegaste al corazón. Muchas gracias. Gracias a ti, Jenny. Qué curioso que menciones fractura. Es muy interesante Me encantó, si los, muy si lo- bueno. si los ensamblamos, porque son dos libros totalmente opuestos en muchas cosas, ¿no? O Totalmente. complementarios. Fractura es una novela larga, de estructura compleja, ¿no? Dura 70 años la historia, digamos, del libro. Y está protagonizado por un señor que no quiere tener hijos bajo ningún concepto y que además tiene serios motivos. Ha sobrevivido varias tragedias, ha visto cómo su familia ha sido liquidada, es decir, se siente como el superviviente de digamos, de una matanza y no cree ya en la procreación, ¿no? Y qué curioso que ahora tengamos como esta especie de diario poético sobre la procreación. El señor Watanabe que protagoniza Fractura nunca se hubiera imaginado que el siguiente libro era ese. Cierto, cierto, porque aparte es un libro fuerte. O sea, no, no es tan bello como este. O sea, es un libro fuerte, pero muy Es bueno. más duro, sí, sí, sí. Es que por eso decíamos antes, yo no creo en el estilo de los escritores o las escritoras, creo en el estilo de los libros. Esto de mi estilo es así, pero ¿y si estás tratando con una materia que no tiene nada que ver, ¿le vas a imponer lo que tú entiendes como tu voz a un material completamente diferente? Digo, yo contaría un asesinato en serie en el mismo tono en que cuento cómo juego con mi hijo. ¿Merece el mismo tono, la misma voz, la misma forma? Entonces a mí me gusta preguntarle al libro cómo necesita ser. Obviamente después siempre hay concomitancias,
en Fractura hay momentos poéticos, sin duda. Se pueden encontrar puntos en común, la reflexión sobre los problemas con el lenguaje, cómo hablar, el tema de la traducción. Hay cuestiones en común. Pero en la propuesta formal de un libro, a mí me gusta que cada libro invente su forma, más que imponerle de afuera una que yo creo que es la mía. Es mi manera, por lo menos, de entender la escritura. No, extraordinario. Muchísimas gracias. A ti, Jenny, Yo muchas quiero gracias. leer el nuevo. Gracias, muy bienvenida serás. Muy bien. Oye, Andrés, te quiero hacer una pregunta que hace un compañero que no pudo conectarse porque está todavía en Ujú. su trabajo. Él es Héctor Juárez y te pregunta, estoy claro que se trata de un ejercicio personal y muy emotivo de tu paternidad. Por ello, y como alguien que no tiene hijos, me gustaría saber cuál es el objetivo de tu obra para un público como yo, pues me costó trabajo conectar con la historia. Eso Claro, a ver, dice Héctor. sí, a ver, es que creo que más allá de lo autobiográfico, hay una cuestión que tiene que ver con primero el misterio del origen de la vida, ¿no? Todos hemos nacido, todos hemos vivido en nuestra madre, todos hemos sido cuidados o descuidados por nuestros progenitores, y si pensamos en el libro siguiente, en Pequeño Hablante, todos hemos aprendido a hablar. Y estas experiencias que acabo de mencionar, todas ellas trascendentes, nacer, ponerse en pie, aprender a respirar, a comer, a hablar, nunca las recordaremos. Quiero decir que mucho antes de configurarnos, si es el caso, como madres y padres, si se da el caso, tenemos esa especie de misterio fundacional que es no recordar desde que nacemos hasta varios años en adelante. Y a mí me interesaba con estos dos pequeños libros abarcar ese momento de imposibilidad de la memoria. Umbilical abarca de casi un año antes de nacer, digamos lo que dura la gestación y un año de vida. Y Pequeño Hablante abarca los 2 años siguientes. Entonces tenemos desde la gestación hasta los 3 años, 0-3, que es una franja casi invisible en la literatura adulta, pero porque es una franja casi invisible en nuestra memoria también. Entonces, un modo de enfocar este dúo de libritos, para quien no tenga hijos o hijas o no esté interesado en la crianza, no sería tanto el de la procreación, sino el de preguntarse cómo empezó la película de nuestra vida y cómo fueron los primeros episodios que nunca hemos visto. Porque eso es una cosa muy poderosa de la crianza también, esa especie de rebobinado brutal que siente la madre o el padre sobre su propia infancia y sobre los huecos de su propia memoria. Y el otro ángulo sería em, la cuestión de cuál es la relación con nuestros padres. Porque mucha gente que ha leído el libro ha reaccionado a este respecto de dos maneras. O bien si tuvo una relación, digamos, tierna, cercana, ¿no? Con su padre, tiene como un recuerdo emotivo, bello, como una especie de reencuentro bello. Y si no ha tenido padre o no ha tenido un padre demasiado cercano, hay una especie como de revisión doliente de las lagunas que se han tenido, ¿no? Porque también la intención es salir un poco de ese trío siniestro de arquetipos paternos que han dominado la narrativa cultural, porque realmente casi no hay más que 3 tipos de padres en la literatura. Y no son padres que narren su experiencia, sino padres evaluados por sus hijos e hijas, que es el padre violento, ¿no? Con todas sus variantes, el padre maltratador, el padre que inspira temor, el padre bíblico, el padre que castiga, el padre que encarna la ley, el padre de Kafka, todos los padres, digamos, que son la ley, la autoridad y la violencia, digamos, ¿no? Ese padre que encarna etimológicamente el patriarcado, ¿no? Después está otro tipo de padre, que en México es importantísimo porque está en Pedro Páramo, que es el padre ausente o el padre fantasmagórico, ¿no? El padre que tenemos que salir a buscar porque o se fue o nunca estuvo. O estuvo y no sabíamos quién era. ¿Cuántas películas o libros no hemos visto de un personaje que hace una investigación sobre su padre a último momento o cuando ha muerto, ¿no? ¿Quién es mi padre? Ese fantasma, ¿quién era?
Es decir, el padre que nos dañó por omisión, no por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Ese es el segundo padre. Y después el tercer padre es este padre como superhéroe, ¿no? Así que va, que todo lo puede, el padre omnipotente, que salva a la familia, que salva a su país, ¿no? Que es, digo, Harrison Ford, ¿no? El padre Harrison Ford, ¿no? Esta especie de, a veces es literalmente un superhéroe y otras veces no es un superhéroe, pero es, digamos, un hombre que encarna todas las virtudes, digamos, de valentía, decisión, te salva, te provee, bueno, todo eso, ¿no? Si salimos de estos tres modelos, el violento, el ausente o el heroico, hay muy pocos padres que escapen a esos arquetipos. Y es extraño, porque en realidad el mundo está lleno de padres que no son ninguna de las tres cosas. Hay de las otras, bueno, de superhéroes en la realidad no hay ninguno, pero de los otros dos padres sí hay muchos, por supuesto, pero también hemos tenido a nuestro alrededor padres que no han sido ni violentos ni ausentes y están muy poco narrados. Y están muy poco narrados porque no se nos ha enseñado a considerarlo un tema literario. Esto también me parecía interesante, ¿no? Como que la crianza desde el lado de las mujeres sí puede ser un tema literario, incluso aunque la autora sea filósofa o politóloga, ¿no? No importa. Puedes hablar de la lactancia o de la alimentación o de no dormir, pero si eres un hombre, aunque estés viviendo todo eso, tienes que dedicarte a lo tuyo. Y lo tuyo es, ¿qué? No sé, política, no sé, fútbol, ¿qué es lo nuestro, no? Digo, porque eso va a ser menos nuestro, ¿no? Entonces hay como una especie de cuestión de qué es un tema literario. Yo entiendo muy bien lo que plantea Héctor porque he sido la mayor parte de mi vida una persona sin hijos y no solo eso, me encantó no tener hijos, igual que ahora me encanta tenerlos. Es decir, no considero en absoluto que una persona deba o necesite tener hijos para completarse y hay una prueba científica. Conocemos idiotas con hijos muchos, ¿no? O sea, no parece que la gente se vuelva sabia de repente. Hay un montón de gente con hijos que no tiene ninguna sabiduría especial y hay gente sin hijos, por ejemplo, Virginia Woolf, que no parecieron necesitarlos, ¿no? Entonces, digo, Borges, si queremos decir un hombre. O sea, la gente sabia es sabia con y sin hijos, ¿no? La gente interesante es interesante con y sin hijos, y la gente que no tiene remedio, con hijos tampoco va a empezar a tener remedio. Es como que en realidad la materpaternidad es una experiencia a la que vamos con todo lo que somos, con todo lo que tenemos y con lo que nos falta, ¿no? Con nuestras lagunas, igual que el amor. Me parece que en realidad la materpaternidad es es un caso específico de amor y pasa igual, ¿no? Entonces, igual que amamos con lo que somos, maternamos y paternamos con lo que somos. Y por lo tanto, eh, entiendo muy bien quien diga, "Mm, bueno, los temas de la crianza no son lo mío, pero no tengo hijos". Lo entiendo muy bien porque me he pasado la mayor parte de mi vida en esa situación. Y sin embargo, y esto es lo que a mí me sorprende de la materpaternidad, es que en realidad las cuestiones de fondo de esa experiencia son las que siempre me habían preocupado. Vulnerabilidad, cuerpo, cuidado, infancia, vínculos familiares. Y es curioso porque lo que acabo de mencionar, que es lo más importante de la crianza, son temas sobre los que yo había escrito toda mi vida. Entonces, aunque no lo enfocase en un niño o en una niña, durante la crianza se pone en juego todo lo que importa. Se pueden poner en juego de otras maneras en otras situaciones, pero en la crianza yo siento como que confluyen todo, ¿no? La relación con tu madre, con tu padre, tu infancia, tu vulnerabilidad, tu cuerpo, la mortalidad, que eso es una cosa bestial, en el sentido de que no es que descubres la mortalidad con una criatura, todo el mundo la descubre antes, pero se vuelve un asunto mucho más urgente, sobre todo para mi generación que tiende a tener hijos tarde. No es lo mismo, digo, tener una criatura cuando tienes 20, 25 años. Hay gente que se muere a esa edad, por ejemplo, las estrellas de rock, pero no lo piensas. Una persona de 25 años está pensando todo el tiempo que se va a morir pronto, aunque se pueda morir. Pero cuando tienes el doble de eso, es imposible no pensarlo, a menudo. Y si tienes una criatura que está empezando a vivir, se da un contraste que yo encuentro extremadamente poético y es otra cosa que le diría para finalizar a Héctor. Lo que más me impresiona del vínculo con una criatura pequeña, ahora que estoy de este lado del asunto, es que se parece mucho al género poético de la albada. Las albadas, ¿se acuerdan que son estos poemitas medievales
donde los amantes se celebran y se despiden antes de que amanezca, antes del alba, de ahí el nombre del género. Y son poemas de mucha emoción porque contienen el alborozo, el éxtasis del encuentro amoroso, pero también la, la melancolía de lo elegíaco, la parte de la despedida, de tener que separarse antes de ser sorprendidos por la luz del día o perder, digamos, la clandestinidad, la furtividad. Bueno, esta mezcla de bienvenida y despedida, de encuentro íntimo y al mismo tiempo de dejar ir al ser amado, me parece que ocurre todo el tiempo en la crianza de una criatura pequeña. Todo el tiempo es bienvenida y despedida secreta. Y cuanta más diferencia de edad hay con tu hijo o con tu hija, es más así. Y este tema a mí siempre me ha parecido fascinante para la literatura y encuentro entonces, digamos, como amplificados o intensificados los temas que siempre me interesaron, más que otros temas, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a nombre de Héctor. Adelante, Indira. Buenas noches, Andrés. Gracias por tu Buenas hermosa noches, Indira. novela, por todos esos sentimientos que removiste en muchos de nosotros. Bueno, en mi caso me hizo pensar en mi papá y me hizo pensar también en la paternidad de mi esposo y cómo compartimos, ¿verdad? Ese vínculo. Y a eso va orientada mi pregunta. ¿Por qué crees tú que actualmente, pues, nuestra generación se ha visto más vinculada hacia el paternar, cosa que no Mm, se había dado antes? O sea, estamos mm, viendo papás canguro. claro, Estamos viendo también que hay un aumento en las licencias de paternidad. Incluso sí, España tiene el quinto lugar, tengo entendido, ¿verdad? En sí. licencias de paternidad. Entonces Mm, ahora sí se le está brindando bastante relevancia e importancia al papel preponderante que tiene el padre mm, como apoyo, ¿verdad? Y también en el vínculo que tiene que estrechar y formar con sus hijos en esos primeros días, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber tu opinión acerca de eso, porque crees que ahora es tan importante, porque se le da relevancia y antes no. También me mm. parece muy interesante estos estudios que dicen que incluso hay muchos padres que comparten los síntomas con sus esposas, ¿verdad? Sí. Entonces, y nunca antes se había dado con tanta frecuencia como ahora. Entonces, me gustaría que me comentaras tu opinión. Y también comentarte que me encantaría tener una clase de literatura contigo. Es algo tan bonito como te expresas, realmente sería una dicha tener una clase contigo. Saludos. Bueno, te agradezco muchísimo, Indira, y qué lindos los temas que has lanzado aquí para el grupo. Em, Fíjate que hay una, voy por partes. Me gustaría hablar primero de los padres de antaño, que no fueran todos iguales, en realidad, y después de la relación entre lo político, lo simbólico y nuestras costumbres materiales. En cuanto a lo primero, creo que siempre ha habido algunos, como mínimo algunos padres que cuidan y crían, y yo conozco ejemplos. Entonces lo que está pasando ahora no es solamente un fenómeno cuantitativo, sino cualitativo. Es decir, puede ser que ahora haya algunos padres más que antes que tratamos de involucrarnos y paternar, pero sobre todo se empieza a hablar más de eso. Y hablar también es actuar, del mismo modo que callar es impedir la acción. O sea, hablar de los asuntos es más importante de lo que parece. Me acuerdo de un amigo de cierta edad que cuando leyó el libro me contó, leyó los capítulos que hay sobre el baño de la criatura, ¿no? Sobre el ritual del baño, ¿no? Que además es un momento con tintes sagrados, ¿no? Porque en muchas culturas el baño es un acto sagrado, ¿no? Y con un recién nacido se recupera eso, ¿no? Creo que tengas la religión que tengas, aunque seas ateo, cuando estás bañando a un recién nacido hay algo sagrado, ¿no? Claro, me decía este amigo que tiene la edad de mi papá. Me decía, me acuerdo cuando salíamos, yo salía del trabajo corriendo para llegar a tiempo a bañar a mi hija.
Y leyendo tu libro me acordé con mucha emoción de esos momentos. eh, y te lo cuento también para que sepas que siempre existieron algunos padres que le dábamos importancia a eso y que nos emocionaba eso. Y claro, yo lo escuchaba y le pregunté si en su trabajo, en ese trabajo del que salía corriendo, él con sus compañeros hablaban de bañar a sus hijas, de, de si esponja o mano, de cómo mantener la habitación cálida, de si bañar antes o después de la cena, ese tipo de cuestiones, ¿no? Dónde ponerlo, si es una pequeña tina, si es de plástico, si lo bañas en tus brazos debajo de la ducha, estas pequeñas cuestiones prácticas que muchas veces son las más importantes, ¿no? O las que más te preocupan. Y él me dijo una frase que yo creo que es como un lema cultural, me dijo, hombre, hacerlo hacía, pero hablar no lo hablábamos. Y la cuestión de no hablarlo impide precisamente em, compartir y viralizar esas experiencias. Es decir, los padres que cuidaban, que siempre han existido, eran como individuos aislados, como experiencias individuales, más o menos excepcionales. Eran casi como padres secretos, pero no había una comunidad de papás hablándose entre sí. Y esa es la diferencia cualitativa, no solo cuantitativa. Para mí el cambio de paradigma no es que antes lo hicieran, yo que sé, me estoy inventando los números, el 15 o el 20% de padres y ahora sean el 40%. El cambio es entender que colectivamente necesitamos conversar sobre esto, igual que conversamos sobre el maternar y sobre otras muchas cosas. No es más importante que otras cosas, pero vale la pena hablar de eso y ha estado extrañamente ausente. O sea, teniendo en cuenta que ha habido cientos de millones de hombres con bebés en brazos y decenas de miles de escritores con bebés en brazos y casi ninguno nunca escribió sobre eso, ahí hay una cuestión interesante y sospechosa, que tiene que ver con el imaginario. Puedes vivir ciertas cosas, pero no contarlas o escribirlas o compartirlas, a pesar de que haya habido un montón de hombres profundamente conmovidos por esa experiencia. Lo sé porque he hablado con ellos, de todas las edades, de todas las edades. Entonces, abrir una conversación me parece importante, no solo para mi generación, sino para la construcción de las figuras paternas. Porque aquí hablamos ahora de lo que tú decías de la política. Digo, porque las bajas o las licencias de paternidad son política, ¿no? No se trata solamente de trabajar en el plano de las costumbres, ¿no? De decir, bueno, pónganse a hacer lo que no hacen. No es tan simple. Si no construimos un imaginario donde eso es poetizable y digno de tenerse en cuenta, en el plano del imaginario. Es decir, si no salimos del señor en el pasillo esperando a que le den el bebé, o de esas comedias idiotas donde un señor se queda solo con sus bebés porque algo ha salido mal. ¿Vieron esas comedias donde la mujer se va de la casa por alguna razón y se queda el señor con el niño o los niños y todo es un desastre cómico? Esas películas todo el tiempo nos están diciendo que los hombres no sabemos criar, no podemos cuidar, no estamos preparados, no vamos a saber. Y una cosa que las mujeres a veces no imaginan de la extraña vida interior de los hombres, no lo imaginan porque no lo contamos. Es que, a pesar de que los hombres hemos tenido, como es evidente, muchos privilegios en muchos terrenos, tenemos una increíble baja autoestima en cuanto a los cuidados, porque la sociedad nos ha convencido de que no sabemos, de que no podemos. Y encima te tiran la biología por la cabeza. Dices, a ver, si tú no gestas, no alumbras, no amamantas y encima eres un hombre, no pretenderás saber cuidar. Tú eres básicamente un inútil. Intenta no molestar demasiado. Y haz lo que puedas y estará bien. Ese es, digamos, el punto de partida de la educación masculina con respecto a la crianza. Entonces, muchas veces los hombres lo que tienen es miedo. Estamos aterrados de no saber criar, ¿no? Entonces, el poder hablar de esto, generar, digamos, modelos positivos y horizontes de goce, porque esta es otra cosa. A los hombres se nos ha enseñado o a huir de la paternidad o bien de cumplir como quien va a la guerra. Cumple con tu deber, hazte cargo, sé un hombre. Pero parece como que fuera un sufrimiento, ¿no? Es como ir a la legión extranjera, ¿no? Parece que tienes que ir diciendo, bueno, vamos. Pero no se nos cuenta tanto la parte gozosa
emocionante y enriquecedora, que no es toda la verdad, pero es una parte grande de la verdad, ¿no? Entonces, o sea, el poder contar, construir horizontes de goce, que es la parte del imaginario, es tan importante como intervenir en la parte política o social. Y al mismo tiempo hay como una triangulación entre eso. Porque cuanto más se habla de esto y más se sitúa en el imaginario, más necesidad hay de cambiarlo políticamente. Cuanto más se interviene políticamente en esto, más fácil es hablar. Cuanto más suceden estas cosas, más cambian las costumbres. A medida que cambian las costumbres, los otros dos lados se enriquecen. O sea que hay una relación, si no trabajamos en todos esos planos, nunca van a cambiar realmente las cosas, ¿no? Y como yo no soy legislador ni predicador, sino escritor, trabajo con el costado del imaginario. Claro, muy bien, muchas gracias por la respuesta. Norma, adelante. Hola Andrés, muchas gracias por tu tiempo. Hola Norma, a Oye, ti, pues gracias a ti. quiero decirte que tu libro me encantó. Me emocionaste tanto hasta las lágrimas. Mis hijos ya tienen 24 y 22 años y con las palabras construiste imágenes tan poderosas que me llevaron a esos primeros días de mis hijos. Obviamente yo desde la parte maternal. Y bueno, fue para mí todo un gozo volver a tomar esas fotografías que tengo en mi cabeza y en mi corazón. Y bueno, me la pasé casi llorando todo el libro. Me encantó, me pareció bellísimo. Yo quería preguntarte al respecto del título del libro, porque Ajá. un cordón umbilical, pues, o sea, las mujeres lo tenemos con nuestros hijos mientras están en el periodo de gestación. Y me llamó mucho la atención que fuera el título del libro. Ya nos explicaste un poquito de que tu bebé te ayudó a seleccionarlo, pero ¿tenías alguna otra alternativa para el libro? Cuéntanos. Bueno, muchísimas gracias Norma. Y además, bueno, me emociona mucho siempre que alguien que tiene mucha más experiencia que yo en la crianza, tanto por el tiempo como porque tienes dos, escuchar sus opiniones, ¿no? Porque yo soy un padre principiante, aprendiz, y umbilical y pequeño hablante son, entre otras cosas, testimonios de un padre principiante, ¿no? Em, y la idea de aprender me parece importante, digo, porque en efecto, me interesaba más escribir sobre lo que mi hijo me estaba enseñando que sobre lo que yo presuntamente le voy a enseñar, ¿no? Y esto sigue siendo así cada día de mi vida. Entonces, bueno, tú que tienes muchas más perspectivas sobre eso, me interesa especialmente lo que me dices. Una cosa que me olvidé de mencionar conversando con otras personas aquí antes es que obviamente mi función literaria no era contar la experiencia de la madre, porque para eso están las madres. O sea, la idea era narrarlo desde el lugar del padre. Obviamente, en mi narración paterna la madre está, y sobre todo en la parte del embarazo, cómo no iba a estar, ¿no? Pero me interesaba, digamos, dejar espacio del punto de vista de la madre para no hablar en nombre de ella, sino decir, y mientras tanto, ¿a él qué le pasa? Que es una curiosidad que he descubierto que muchas madres tienen, porque culturalmente, en teoría, no tenemos mucho que contar al respecto. Pero eso no es cierto, porque cuando rompes ese hielo y hablas con otros hombres en esa situación, tienen mucho para contar, han sentido mucho y callado mucho. Y ese silencio que es colectivo se puede romper colectivamente también, ¿no? Hay una sola excepción en el libro que tiene que ver con la narración del parto, que a mí me daba un miedo terrible, ¿no? Narrar, pero y tenía como un conflicto al respecto, porque yo decía, por un lado, esa es la parte del libro que más le pertenece a la madre, la lactancia y el parto son como las dos cosas o las dos instancias, las dos experiencias que más le pertenecen al maternar de las que aparecen en el libro, pero hubiera sido una cobardía por mi parte no afrontar ese momento teniendo en cuenta que fue uno de los, quizás uno de los momentos más impresionantes y traumáticos de toda mi vida, porque fue un parto muy difícil, ¿no? Y en pandemia más. Entonces era como, ¿qué hago? ¿Lo eludo o lo cuento desde mi lugar? Y hablando, y no escribía esa parte, me faltaba esa parte y no me atrevía.
hasta que me di cuenta, hablando con compañeros y compañeras, de que muchas veces los hombres, precisamente por cumplir un rol secundario en el parto más que en ningún otro momento, de acompañantes, de testigos, recuerdan el parto muy bien, porque estamos en una instancia mucho menos agónica, mucho menos medicalizada. Es decir, como que la mamá ya bastante tiene que estar sobreviviendo y dando a luz como para registrar todos los pequeños detalles y recordarlo. Pero tú estás ahí viéndolo todo. Entonces me di cuenta de que muchos papás recuerdan y les narran el parto a las mamás, que están nadando en un mar de química, de pánico y de dolor, y no es tan fácil recordar las cosas ahí. Entonces eso me decidió hablando con mi propia pareja, ¿no? Al darme cuenta de que yo recordaba más cosas que ella de ese momento, digo, bueno, lo voy a contar. Eh, y contando la extraña posición que tenemos los hombres en un parto, ¿no? Porque es cultural y médicamente muy extraña, ¿no? Eh, y muy poco narrada, pero también muy poco prevista, ¿no? Como qué se supone que tienes que hacer, ¿no? No ya en lo práctico, ¿no? Sino en el orden emocional. ¿Quién eres tú ahí, ¿no? Entonces me parecía interesante indagarlo, pero se lo pregunté a la mamá, por supuesto, y lo hablé con ella. Y es curioso porque en esa parte se han fijado muchas personas que han estado en partos. Eh, Ahora, en cuanto a lo otro que me comentabas del título, fíjate, yo tengo una sensación y es que la experiencia cultural de los padres se parece al de las madres adoptivas. Es decir, como la biología no nos avala, digo, más allá de la genética, como la biología, el cuerpo no nos avala, tú no puedes decir, sí, te tuve dentro, sí, te parí, sí, te amamanté, te alimentaste gracias a mi cuerpo. No, no, no puedes sostener tu vínculo desde esa especie de biología sagrada. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Construir el vínculo, poner el cuerpo poco a poco. Todo es un construir. Como una madre adoptiva, que hace exactamente eso. Una madre y, por supuesto, un padre. Pero digo, todos los padres somos en cierto modo madres adoptivas, ¿no? Si queremos tener apego y estamos cerca, quiero decir, ¿no? También podemos ser una ausencia o lo que sea. Pero entonces yo me preguntaba, claro, ¿alguien se atrevería a decirle a una madre adoptiva que es menos madre que una madre biológica? Si sabemos que se puede abandonar a los hijos biológicos o salvar la vida de nuestros hijos adoptados, ¿no? O de nuestros sobrinos o de los hijos de nuestras parejas, etcétera, ¿no? Entonces, desde la certeza de que una madre adoptiva puede ser tan o más madre que una biológica, según el vínculo que tenga, entonces pensé, ¿qué clase de cordón umbilical tienen los padres y las madres adoptivas? Entonces, utilizar la metáfora biológica de lo umbilical, pero para pensar en un segundo cordón, que no es el tradicional culturalmente ni el que te da la biología, sino el que puedes construir, como en el cuento del pingüino, y entonces tocar esa fibra, ¿no? Porque precisamente el cordón umbilical nombra la única experiencia que hasta que la ciencia no haga un milagro, los hombres y los padres no podremos tener. Y sin embargo, ¿qué relación física hay con un bebé? ¿Cómo se pone el cuerpo? ¿Qué papel juegas? A mí me tocó tenerlo en brazos desde que nació porque fue una cesárea muy difícil y muy peligrosa. Y yo fui el primer cuerpo que conoció a mi hijo obligatoriamente, ¿no? Pero eso también me hizo pensar mucho, ¿no? Sentido de decir, bueno, el bebé se encontró con ese cuerpo, el que hay, ¿no? Idealmente es el de la mamá, si la mamá está bien, si puede, pero muchas veces no es así. Y ese vínculo, digamos, es umbilical también, ¿no? Es decir, una defensa un poco, una reivindicación de las personas que cuidan, sean biológicas o no, sean madres o sean padres, ¿no? O sea que hay muchos tipos de cordón umbilical y algunos son más visibles que otros. Muchas gracias, Andrés. Una joya tu libro. Me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Norma. Ricardo, adelante. Andrés, mucho gusto. Mucho gusto, Este, Ricardo. ¿cómo vas con el tiempo? Porque a mí me da pena, No, siempre con los tranquilo. tiempos. No quisiera que nadie se quede sin intervenir, solo faltaría. Muchas gracias. Bueno, yo te quería platicar y hacer un par de reflexiones de lo que has hecho
desde mi punto de vista, contra lo que yo viví, lo que el libro representó después de leerlo y que me obligó a leer también este Pequeño Hablante, porque pues ya lo leí, ¿no? Aproveché toda la etapa y pues me fui para el otro, ¿no? Aunque todavía no se vende en México, pues se puede conseguir finalmente a través de todo esto que es la electrónica y bajar los libros, afortunadamente, pues, con todas estas posibilidades que hay, que ya puedes estar en España, en México, o en Estados Unidos, o en cualquier parte del mundo y conseguir las cosas. Pero bueno, fíjate que ahorita lo que decías, el libro para mí fue un reflejo de muchas cosas que yo viví. Yo, supongo, no sé si fue tu caso, pero por lo que platicaste, yo no quería tener hijos. Yo no me quería casar. Y cuando tuve a mi hija, lo tuve hasta los 40 años. Yo ya decía en son de broma, yo ya fui abuelo en lugar de papá, ¿no? Ujú, Pero la experiencia es muy, muy, muy diferente, ¿no? Esta forma o este lenguaje poético que tú utilizas para la parte, digamos, existencial o emocional que tiene finalmente las reflexiones, hace que muchos de los recuerdos que se tengan, pues sean vividos otra vez, ¿no? Los vuelves a vivir como tal, ¿no? Esta parte casi religiosa, por decirlo así, para ujú, el baño para mí era lo más importante. Nadie bañaba a mi hija ujú, más que yo. Entonces yo sí me salía temprano de la oficina ujú. y era bañarla hasta los 2 años que bueno, finalmente se pudo y que bueno, pues ya le tocó a su mamá poderla bañar de vez en cuando, ¿no? Pero prácticamente liturgia, ¿no? Ir a bañar a mi hija. Esa es la palabra, sí, Este, liturgia. Ujú, sí, exacto. Finalmente ese era el punto, ¿no? Y tu libro puede leerse muy rápido, que esa es la parte de reflexión que voy, ¿no? Pareciera que es muy fácil leerlo, la lectura sí es muy amigable, hay muchas reflexiones, pero todo este lenguaje que tú tienes, si lo lees desde otro punto de vista, yo me tardé, la primera vez que lo leí muy rápido, dije, no puede ser que me lo haya leído tan rápido, ¿no? Y la segunda vez que lo leí, lo leí desde el recuerdo de que ya conocía primero el libro y desde el recuerdo de lo vivido, ¿no? Y déjame felicitarte porque finalmente hiciste muchas cosas en mí, muchos clics y muchos recuerdos que a mí me emocionaron mucho, ¿no? Pero tú trajiste a la mesa un tema que es bien importante, que es el que no hablamos las personas o los papás sobre las cosas que vivimos, ¿no? Yo sí creo que también hay muchos tipos de papás, como tú lo has dicho, pero culturalmente nosotros no nos atrevemos ni siquiera a compartir las cosas que vivimos y ujú, mucho menos la paternidad cuando estás muy el que lleva las cosas, ¿no? Sí, hablarlo y platicarlo, es tan difícil de repente con las demás personas. Se perdió Y creo Ricardo. que traerlo a la literatura y poderlo platicar, este tipo de cosas, y esa parte de la que ya felicito, que oí por ahí algunas cosas. Bueno, mi pregunta tiene que ver porque pues ya leí las dos partes, la primera me emocionó mucho, la segunda ya la entendí un poquito más y ya no eres tan tú, sino ya empiezas a ver que es una persona independiente, ya normalmente sale. ¿Por qué hasta los 3 años y no por qué hasta los 4 o no por qué a los 5? ¿Por qué nada más esta parte? ujú. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por hacer una lectura tan personal y tan emocional. Me interesa mucho eso y mucho más siendo un papá. Em, Fíjate que lo que decías tú de la engañosa velocidad del libro, ¿no? Como es engañosa la brevedad, pero creemos que lo breve es rápido y lo breve es lento. O sea, si yo te doy un libro muy largo, tu velocidad por página va a ser superior, así es un libro breve. Sobre todo si hay un lenguaje poético, reflexivo. Es decir, que la velocidad por línea de este libro es mucho más lenta
que la lectura normal de un libro. Lo que pasa es que es un libro muy breve. Tardas poco porque es breve, pero palabra por palabra vas mucho más Ujú. lento en este libro que en otros, ¿no? Y así fue escrito también, ¿no? Con mucho peso en Y la cada segunda vez palabra. lo leí más lento, ¿eh? Claro, exacto. Y después les cuento un secreto un poco que cuando empezamos a hablar con Nela y también con Indira de la parte poética, les cuento un secreto de cocina del libro. Y es que si a ustedes les interesa el ritmo o la métrica, si se molestan en ver el fraseo, verán que todo el libro está escrito con métrica. Todo. Cada frase está medida. Está en prosa, pero interiormente está como versificado. Versificado en metros pares, de manera libre, no es que sea un soneto, no sigue ninguna estrofa, pero el fraseo casi sin excepción están medidos. Versos de 5, de 7, de 9, de 11, de 14 y sobre todo de 5, 7 y 11 y por lo tanto de 14, que son dos secuencias de 7. Es decir, heptasílabos, endecasílabos, alejandrinos. Y este era un modo de trabajar precisamente con el ritmo y con la brevedad, ¿no? Pero también con la sintaxis. Y esto hace a la lentitud de la lectura, eso quiero decir, ¿no? Luego, estábamos hablando de la cocina hace un momento y también de la memoria, cómo se dispara la memoria, o bien de cuando criaste o bien de tu propia infancia y te criaron a ti. Fíjate cómo se movilizan las infancias cuando hay una situación de cuidado o de crianza, que no es ya solo la memoria de mi infancia la que se está movilizando, sino la de mi padre. Mi madre murió muy joven y es un personaje fantasmagórico de estos dos libros. Está presente en este libro y también está presente en Pequeño Hablante, porque ahora su abuela, su abuela paterna, el de mi hijo, es un personaje que yo le narro, ¿no? Em, y entonces mi papá, que sí está aquí, que es un abuelo muy activo y muy emocionado, em, hace un año o así me contó una anécdota de mi infancia que lo perturbó a él y a mi madre durante más de 40 años y nunca me contaron. Y me pareció interesante que me la contaran ahora que está mi hijo acá. Me la podían haber contado durante estos 40 y pico de años y no lo hicieron. La anécdota es la siguiente, porque tiene que ver con cómo nos educan a los hombres y por eso te la cuento. La anécdota es que yo voy por la calle con mi mamá, de la mano, me detengo frente a una juguetería, frente a un escaparate, en Argentina le dicen vidriera, y le señalo un juguete que yo deseo más que ningún otro. Y mi madre se niega y me convence de comprar otro. Ese juguete que yo deseaba era una cocinita. Mi madre era una mujer muy moderna para su tiempo, que trabajaba, que era profesional, este, que en muchos sentidos perteneció, digamos, a la primera ola del feminismo de segunda mitad del siglo XX, y sin embargo, como todos nosotros, era hija de su tiempo. Nosotros también somos hijos de nuestro tiempo y tenemos nuestras limitaciones históricas, ¿no? Y las limitaciones históricas de mi madre le impidieron comprarme una cocinita. Bueno, yo olvidé esta anécdota, olvidé que quería una cocinita y viví como si no hubiera sucedido eso. Pero mi padre me contó que durante años mi madre estuvo recordando esta anécdota y diciéndole a mi padre, creo que cometí un terrible error. Y mi madre nunca me lo dijo, y mi padre tampoco, ni siquiera cuando se murió mi madre. 40 y pico años después de esa anécdota, cuando mi hijo cumplió 2 años, mi padre le regaló una cocinita y me contó la historia. Una cocinita que llegó con más de 40 años de retraso. Entonces, fíjate cómo mi padre estuvo rumiando esto, recordando esto. Es decir, que este asunto atraviesa mi infancia, la suya, su paternar, mi paternar. Y claro, una cocinita no es cualquier objeto, ¿no? O sea, significa muchas cosas en la educación, ¿no? De un varón. Entonces yo considero que mi padre nos regaló una cocinita a su hijo y a su nieto, ¿no? Y jugamos muy a menudo con esa cocinita y yo lo siento como, bueno, como un juguete tardío para mí, ¿no? Este, y ahora, respecto a dos cosas más. Una, al hablar entre hombres, les voy a contar una anécdota futbolera para que vean que no solo es cuestión de cocinita. Futbolera, pero muy de género. No sé si a ustedes les gusta el fútbol.
Y sobre todo, les guste o no, seguro que recuerdan muy intensamente el Mundial de noviembre-diciembre de 2022. Digo, yo como argentino lo recuerdo muy bien. El caso es que me tocó estar en Argentina de visita. Vieron que yo me crié en España y que vivo en España habitualmente. Pero fui precisamente a presentar Umbilical a Buenos Aires a finales de 2022. Y me tocó estar ahí mientras se desarrollaba el Mundial. El país vieron que se volvió loco durante esas semanas, seguro que lo vieron en la tele, en las noticias. Realmente era como una fiebre colectiva como yo no había visto nunca, quizás desde el regreso de la democracia argentina, ¿no? Movilizaciones de millones de personas. Bueno, el caso, la anécdota es la siguiente. Después del partido de semifinales contra Holanda, que era además mi primer viaje afuera de España desde que había nacido mi hijo, entonces yo estaba como muy sensibilizado con eso. Justo después del partido yo había quedado a cenar con eh, un par de amigos míos, escritores también, muy futboleros y con criaturas pequeñas. Y nos estuvimos whatsappeando sobre el partido antes, durante y después del partido. Que si el árbitro, que si Van Gaal, que si los penales, que si Messi, anda para allá bobo, el festejo así con la oreja, ¿no? Todo de lo que estábamos hablando en ese momento, ¿no? Además fue un partido muy intenso, un poco violento. Entonces, y habíamos quedado casualmente para cenar esa noche sin saber que era el día del partido. Bueno, habíamos quedado una hora después del partido. Fue dificilísimo llegar al restaurante, había un mar de gente, tambores, banderas, parecía una cancha la ciudad. Llegamos al lugar de la cena, era al aire libre porque era ya casi verano, y cenamos rodeados de la hinchada que no dejaba de cantar, de festejar. Y nosotros habíamos llegado a esa cena en un estado muy futbolístico, ¿no? Entonces nos sentamos con la total convicción de que íbamos a hablar todo el tiempo del partido, ¿no? Bueno, nos sentamos, pedimos, pasan 3 horas, y entonces pedimos la cuenta, nos vamos a levantar, y de pronto uno de nosotros, Damián, dice, momento, ¿y el partido? Y entonces nos miramos completamente perplejos y comprendemos que llevamos 3 horas hablando de nuestros hijos, de las dificultades de la crianza, de nuestras parejas, de cuestiones de cuidado, de cuestiones de cómo los hombres no nos enseñan a criar. 3 horas seguidas, rodeados de banderas, tambores. Los tres amamos el fútbol. Y de pronto nos dimos cuenta de que una vez que alguien había dicho algo de este tema, no habíamos podido parar. Nos abrazamos emocionados, pero también confundidos. Decir, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Cómo es que no estamos hablando de Messi? Y entonces, claro, la conclusión que sacamos es, Messi esperó toda la vida para la Copa del Mundo, pero los hombres esperamos toda la vida para conversar sobre esto también. Entonces, eran dos Wow. necesidades históricas, la del Mundial, pero también esa, ¿no? Y entonces todavía nos acordamos de esa cena medio sobrenatural en la cual 3 hombres argentinos profundamente futboleros, después de pasar a la final del Mundial, se olvidaron de hablar de fútbol porque se pusieron a hablar de estos Claro. temas. Entonces digo, ese es el grado de necesidad que muchos hombres y papás tienen de comunicarse al respecto, ¿no? Eh, entonces, bueno, algo de eso sentí cuando tú estabas interviniendo, ¿no? Y para finalizar el tema de la edad, eh, lo ceñí a 0,3 si juntamos los dos libros, ¿no? Umbilical y Pequeño Hablante. De hecho, esta anécdota de la cocinita, como tú sabes, está en Pequeño Hablante, ¿no? Porque es, volviendo a lo que decía, me parece que era Indira, em, de los permisos, ¿no? De los permisos de las Las licencias de licencias. paternidad. 0,3 es la franja etaria de la educación pública que todavía está en disputa. Vieron que no sé cómo será en México, ustedes me dirán, pero en España la educación 0,3 no es pública. Empieza a los 3 años. No estás, digamos, subvencionada por el Estado antes de los 3 años. Entonces es una edad que política o administrativamente no se considera de primera necesidad para la educación. Claro, yo ahora que convivo con una criatura de 3 años no puedo creer ese principio porque siento que mi hijo ya lo sabe casi todo de la vida a los 3 años.
a su manera, ¿no? Es como que digo, es un ser sumamente complejo y sabio. ¿Cómo que no necesita educación hasta ahora? Si ya sabe casi todo, ¿no? Otra cosa es que tú no quieras llevarlo a la escuela a esa edad, todavía, bueno, si te lo puedes permitir de estar con él todo el día, pero digo que el Estado no te proponga la posibilidad a los 2 o 3 y sí a los 4, es bastante arbitrario, ¿no? Y tiene que ver con un ahorro de costes más que con otra cosa. Entonces me parecía que, siendo que de 0 a 3 aprendemos a hablar, siendo de que 0 a 3 se forma nuestra memoria y nuestra identidad y el hueco de nuestra memoria, y que de 0 a 3 es la educación escolar no sistematizada en lo público, era como la franja de la que a mí me interesaba hablar en estos 2 libros, que es como la franja más invisible, más conflictiva, más misteriosa, menos trabajada. Mientras que los 4, 5, 6 años ya están más narrados y más tenidos en cuenta, ¿no? A nivel literario, a nivel Totalmente. político y a nivel público, ¿no? Entonces es muy deliberado esa edad de la que sabemos poco, hablamos poco y que sin embargo es fundamental para nuestra identidad y nuestra educación. Claro, claro. Pues muy bien, pues muchas gracias por tus letras. Yo disfruté mucho los 2 libros. Ahora voy a leer lo demás porque no te conocía antes de Umbilical. Y espero volverte a escuchar nuevamente. Muchas gracias por todo. Te agradezco, Ricardo, muchísimas gracias a ti. Serás bienvenido al resto de libros y en el resto de libros no necesariamente hay tantos pañales, ¿eh? Ok, muy bien. Aunque no te lo creas, he hablado de otras cuestiones. Y seguiré hablando de otras cuestiones. Perfecto. Lourdes, adelante, Lourdes. Buenas tardes o prácticamente ya buenas noches. Buenas noches, Lourdes. Eh, no sé si fui la última a entrar, entré tardecito, tenía yo problemas, no sé si con internet o con mi computadora, pero no lograba entrar. Y entonces prácticamente ya todo está dicho, pero incluso lo que yo iba a decir, lo acabas de decir tú, que al ir leyendo, bueno, esto es indiscutiblemente es una prosa poética. Ujú. Inclusive yo me di cuenta de que al irlo leyendo yo sentía el ritmo. Efectivamente tiene ritmo, que el ritmo que es una particularidad del poema, pero también en este caso de una prosa poética bien elaborada. Y eso es de reconocerse porque no es fácil. Quizás escribir un poema tiene su dificultad, pero yo siento que escribir prosa poética lo tiene más porque tienes que estar construyendo de manera que logres el ritmo, pero que sea una prosa donde vas contando prácticamente una historia. O sea, para mí tiene un gran valor. Felicidades por eso. Y bueno, también ya han hablado mucho sobre lo que la sociedad, en términos generales y tradicionalmente, ha colocado a hombres y mujeres en la crianza de los niños. Normalmente la mujer es la que siente la emoción, es la que se inspira en todo esto, la que puede derramar la lágrima y puede exponerlo verbalmente o por escrito. Y el hombre tradicionalmente ha sido el proveedor, el cuidador, el que está atento de las necesidades, normalmente de las necesidades Materiales, sí. materiales, ¿sí? Y no se le ha concedido mucho eso que ahora empieza ya a verse, que es también la oportunidad de expresar lo que siente, de inmiscuirse en todo esto que es la gestación y el nacimiento y la crianza de un bebé. Creo que afortunadamente van cambiando las cosas, se van modificando. Hay muchas parejas jóvenes que ya no deciden no tener hijos y Ujú. eso es absolutamente respetable porque yo entiendo que están conscientes de la enorme responsabilidad que esto implica, pero cuando deciden tenerlo, como tú, tu Exacto. pareja, es porque que lo van a hacer bien y eso a mí me encanta de estas nuevas generaciones porque creo que ya se ha dado, ya está pasando esto de que hay que casarse y hay que tener hijos. No es cierto, no es una obligación. Debe ser
un acto de total conciencia De y hecho, de suele total. salir mal. De hecho, suele salir Exacto, mal. por eso salen mal las cosas. Por eso hay tanto niño con omisión de cuidados y con maltrato infantil, y con abuso y con todo, porque realmente vinieron al mundo en contra de los deseos de los mismos padres. Entonces, el hecho de que haya un embarazo totalmente voluntario, conscientes de lo que esto significa, significa de verdad generaciones futuras muchísimo mejores. Ojalá. Te felicito porque te diste tú ese permiso de exponer lo que normalmente ha sido, pues, únicamente para la mujer. Qué bueno que vayan cambiando las cosas, porque los hombres se tienen que atrever también a expresar sus sentimientos y se tienen que atrever también a decir, es que yo también lo vivo, es que yo también soy, es que yo también lo puedo decir, y ya dejar atrás la imagen de solamente el señor que está atento a las necesidades materiales y que no puede expresar sus sentimientos. Eso es lo que Claro, yo lo veo y me gusta. Yo lo veo en mis hijos, yo soy abuela, lo veo en mis hijos, y yo como abuela te puedo decir que uno va viviendo todas las etapas de los hijos con mucha emoción. Tú estás viviendo los primeros años, pero cuando entran a la escuela y cuando ascienden a los diferentes niveles escolares y cuando terminan la carrera que ellos hayan elegido, cuando se casan y cuando son padres, uno va viviendo totalmente esas emociones. Pero qué bueno que tanto hombres como mujeres podamos expresarlas. Felicidades y pues seguiremos leyéndote. bueno, primero ¿Qué muchísimas edad tiene ese gracias. niño? ¿Qué edad tiene tu bebé? ¿3 años? ¿4? Lourdes, mi hijo va a cumplir 3 años y medio. ¡Ay, qué hermoso! Bueno, aquí Eh, en México, la, en las escuelas privadas normalmente aceptan desde los 2 años, sí, pero las privada sí. públicas Claro. ofrecen de acuerdo con la cobertura que puedan tener. Es decir, si hay muchos niños, entonces solamente aceptan a los 5 años. Si Claro. hay pocos, pudiera, y el personal es suficiente, pudieran entrar desde los 4 hasta los 3, pero está muy restringido ese servicio, Claro. efectivamente. No, mira, muy valioso lo que dices, Lourdes, y te lo agradezco muchísimo, con la perspectiva además que te da a ti el tiempo de mamá y de abuela, o sea que si hablábamos antes de la experiencia que podía tener Norma, en tu caso además eso atraviesa distintas generaciones, Así es. ¿no? Ahora fíjate, hay una cosa de la que no hemos hablado todavía y que tiene que ver con algo que tú has dicho, y me parece que es interesante precisamente para ir finalizando nuestro diálogo, porque tú decías, habitualmente solamente las mujeres han tenido, las madres, el derecho a expresar sus emociones o sus miedos sobre la maternidad. Pero a veces se ha dado el caso contrario y eso ha dado una literatura muy interesante. Es decir, la literatura escrita por mujeres contra el mandato de la maternidad. La literatura escrita por mujeres contra la maternidad misma. O sobre maternidades raras o siniestras o góticas que se ha puesto muy de moda en los últimos años porque era una necesidad histórica también. Ese tipo de maternidades no convencionales o de no maternidades, digamos por resumirlas, las autodenominadas malas madres, o sea, madres que no Lo pueden o desean. no quieren, no pueden o no quieren ser Así madres es. como se les ha demandado serlo, ese movimiento creo que es complementario y paralelo al movimiento del que estamos hablando. Es decir, ¿cuál es el mandato que han recibido las mujeres? La obligación de ser madres y de serlo de determinada manera. Feliz, vocacional, instintiva, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el mandato que hemos recibido los hombres? No vamos a querer, no vamos a saber, no vamos a poder, nunca seremos tanto como una madre, no sabemos cuidar, la biología no nos avala, nos va a dar miedo, nos vamos a salir huyendo, vamos a ser malos padres, vamos a ser violentos, nos vamos a ausentar. Es mucha carga también, ¿no? Entonces digo, ¿cuál sería la rebelión propia de los hombres similar al de las malas madres? El tratar de ser padres de apego. Las paternidades tiernas y de apego y cuidadosas
son tan contraculturales como las malas maternidades. Son movimientos en paralelo. Entonces, se trata de oponernos al mandato de la tradición, de narrarnos de otra manera. Así es. Que una mujer cuente cómo no quiere ser madre o cómo no le está gustando ser madre es un acto de libertad tan grande como el que el de un padre diga, estoy aprendiendo un montón cuidando a mi bebé. Me estoy conmoviendo un montón y la tradición no me ha preparado para eso. Y mucho menos mi tribu, ¿no? Entonces, bueno, lo quería decir porque a veces lo que las mujeres nos cuentan no es la maravilla de ser madre, sino el horror de serlo. Y es un derecho históricamente ganado y, y que es una necesidad que los hombres tenemos menos porque los hombres, digamos, cuando hemos querido, hemos podido huir de la paternidad o no encargarnos o no. Digamos que si es un horror para ti la paternidad, huyes y ya está, ¿no? Es lo que llevamos haciendo históricamente toda la vida, ¿no? Entonces, la novedad está en el gozo de la paternidad. Esto está por narrar. No es solamente un gozo. Hace 3 años y medio que no duermo, me enfermo todas las semanas, o sea, no es que estoy viviendo en un momento, Claro. en un paraíso, ¿no? Pero el horizonte de goce me parece que es como una novedad colectiva, ¿no? Bueno, y después, no sabes la cantidad de conversaciones que tengo en el parque, hoy tuve otra, con otros papás, em, sobre cómo les estamos dando a nuestros hijos cosas que a nosotros no nos dieron, en términos de la cercanía también con nuestros padres, ¿no? Y que es una especie de movimiento colectivo y de aprendizaje colectivo. Y al mismo tiempo es muy hermoso ver cómo los abuelos, por ejemplo, mi papá, está haciendo cosas con mi hijo que no hacía conmigo. O sea que es una segunda oportunidad para él. Y ves como un mismo individuo, a través de la experiencia de su vida y la experiencia colectiva de la historia, se convierte en otra persona también. Mi papá cuando nació mi hijo me pidió que le enseñara a cambiar pañales. Sí, Y porque eso no lo hizo contigo. claro, significaba las dos cosas. Efectivamente, Significaba que a los mí no me abuelos los había hacen cambiado. cosas que no hicimos con los Y eso a hijos mí me en molestó, me general. enojé, tipo de, y enséñame tú que has tenido 2 hijos. Pero al mismo tiempo me llenó de emoción y de gratitud, porque hay un señor de más de 70 años que quiere aprender a limpiar culos. No todos los hombres son capaces de aprender eso a los 70 años. Y eso también merece un reconocimiento, Claro, claro. ¿no? O sea, mi papá está aprendiendo a los 70 años muchas cosas. Eso es sensacional. O sea que él también era capaz. ¿Y por qué no fue capaz antes? Y porque tampoco le enseñaron, tampoco hablábamos No de le estas cosas. enseñaron, y porque la sociedad así, No había libros y películas sobre el tema, a lo nada. mejor no era tan Así es, fácil hacerlo en ese momento, así es. contravenir el mandato, ¿no? Entonces, todo esto es interesante desde ese punto de vista. Pero después voy finalmente al ritmo, a lo que tú decías del ritmo. Eh, Fíjate que otra de las razones por las cuales este libro está escrito con ritmo y con métrica es porque nuestra relación con las criaturas antes y después de nacer, incluso ya cuando están en el vientre y tienen oído, que es desde el sexto mes más o menos, y durante la primera infancia, es muy cantable, ¿no? Es muy cantarina nuestra relación. Y toda la literatura infantil es muy rítmica y coquetea con el verso y con las rimas. Y no se olviden que umbilical es una conversación con un niño que no sabe hablar. El interlocutor de umbilical es una criatura preverbal. ¿Y cómo se le habla a alguien que no sabe hablar? Rítmicamente, ¿no? Entonces me parecía que el enfatizar la versificación era el tipo de idioma que necesitaba el libro porque se parece a nuestra relación de la cadencia, de la canción, de la rima que hay con las criaturas en la realidad, ¿no? Y, y claro, después en Pequeño Hablante se narra un momento que para mí fue muy impresionante relacionado con esto, que es que como se cuenta en Umbilical, yo duermo siempre a mi hijo cantándole hasta el día de hoy, ¿eh? Y le canto lo mismo que le canté cuando nació. Cuando nació literalmente, o sea, cuando me lo dieron en brazos, el primer minuto de su vida, ¿no? Y tiene un efecto totalmente narcótico en él, ¿no? Es como una voz. Claro, él lo primero que escuchó en su vida fue esas nanas, ¿no? Entonces creo que es un territorio de seguridad para él alucinante, es como decir palabras mágicas, ¿no? Realmente se lo canto, hago así y se queda dormido, es como hipnotizarlo.
Ahora bien, hubo un día en que no funcionó. Y esto se cuenta en Pequeño Hablante. Le canté lo mismo de siempre y no había manera. Y no es porque estuviera enfermo o algo, es que le dolía algo, que a veces pasa. Yo me he dado cuenta que no, que simplemente no tenían tanto poder esas canciones. Entonces empecé a hablarle en voz bajita y se quedó dormido. Se quedó dormido del mismo modo en que se queda dormido con las canciones. Fue la primera noche, se narra en Pequeño Hablante, en que necesitó palabras y no música. La letra y no la música. Y yo pensé esa noche, se ha convertido en un hablante. O sea, cuando una persona deja de ser un bebé, cuando de pronto las palabras la tranquilizan más por la noche que la música, ¿no? Digo, de pronto en su inconsciente ya hay aquí algo formándose tan verbal que se queda dormido escuchando. Claro, le hablé con palabras que él conocía, le conté como una pequeña historia totalmente rudimentaria sobre un árbol, sobre un pájaro, sobre la luna, pero al escuchar un léxico conocido, reaccionó como cuando se queda dormido con la música, ¿no? Entonces, la cuestión del paso del canto al habla o de la música a la escritura, para mí el puente ahí tiene que ser necesariamente la poesía y el ritmo, porque no es que pasamos de cantar nanas a tener debates kantianos, sino que hay, bueno, una verbalización de la música, una musicalización del verbo, y ese territorio ambiguo, esa frontera entre música y verbo, me parece que una de las maneras será transmitirlo así, ¿no? Con sintaxis y ritmo poético. O sea que es toda una reflexión, digo, este libro y el siguiente, sobre qué lengua inventar para comunicarse con alguien que todavía está aprendiendo a hablar, ¿no? Y es un idioma de propiedades musicales y rítmicas. Y otra palabra muy importante es la cadencia, ¿no? Así es. Pues para finalizar, dos situaciones. Una, que eso es un regalo, el mejor tesoro que le pudiste haber dado a tu hijo, es esto. Cuando sea mayor, lo va a valorar y le va a emocionar muchísimo. Y la Sí, otra, y que cuando estas yo no esté, experiencias, más todavía. Sí. sí, Para mí es un y libro póstumo ese, ¿sabes? O es que sea, estas lo experiencias te pensé mucho hacen. eso, sí. Me llama la atención lo que dices de el momento en que se convierte ya en un ser hablante. Yo creo que también todas estas experiencias sería bueno que tú las fueras haciendo en un tratado ya, porque son investigaciones, realmente, es una investigación, Sí. que lo puedas compartir con otros padres, ya no como escritor, sino como persona que da a conocer descubrimientos sobre el trato a los niños. Felicidades. Gracias, Lourdes. Me gusta mucho que lo llames investigación, porque como hay tanta ternura y tanta emoción en el libro, puede pasar desapercibida esa otra parte que tiene de También la hay. observación e investigación. Y en Pequeño Hablante eso es más así todavía, porque soy filólogo y la lingüística me interesa mucho. Y en Pequeño Hablante está esta cosa de cómo la gramática se instala en nuestros afectos. Cómo al principio el mundo es una especie de mar de sustantivos, de conjuntos de cosas que tienen un nombre, cómo después aparece el matiz de los adjetivos, cómo cuando aparece la conciencia temporal empiezan a hacer falta los adverbios, ahora, antes, ya, la conciencia de la distancia y del cuerpo autónomo, ahí, aquí, allá, cómo digamos La la ubicación conciencia y la lengua temporal y mutan al mismo espacial. tiempo. Y por Perfecto. supuesto hasta los tiempos verbales que ya como el final de la conformación de la identidad, ¿no? Nombrar lo ausente, reponer lo que no está con la palabra. Entonces todo eso para mí tiene mucho de investigación. La investigación empieza en Exacto. umbilical, termina en Pequeño Hablante, la investigación 03 quiero decir, ¿no? La investigación, el resto de como vital no va a terminar nunca. Y me gusta la sensación de que toda crianza o todo cuidado es un experimento, Así es. pero también lo que tú dices de, yo perdí a mi madre muy joven, mi madre murió, o sea, si yo muero a la misma edad que mi madre, mi hijo se quedará huérfano a los 9 años. Eso quiere decir que soy muy consciente de que no tengo necesariamente todo el tiempo del mundo para hablar con él. O sea, ojalá llegue a muy anciano, lúcido y sano y pueda conocer a sus hijos, pero no tiene por qué ocurrir eso. Y entonces la sensación también era como decir que la conversación empiece cuanto antes, por si acaso, ¿no? Em, y hay algo entonces, bueno, de creación de un diálogo
prematuro que en realidad procede de la conciencia de la mortalidad también. Y es algo ahí como decir de, no esperes, digamos, para hablar de algo o para expresar un amor, ¿no? Entonces de aquí y ahora, que son los dos adverbios que más emplea una criatura cuando empieza a hablar, me lo trato de aplicar yo como adulto, ¿no? Hablemos aquí y ahora. Y después hablaremos de otras cosas en otros términos, ¿no? Excelente, felicidades. Gracias. Muchas Andrés, pues gracias. ya casi vamos llegando al final. Yo te quiero compartir dos cosas. Yo también fui un padre tardío. Me casé a los 40 y mi primera hija nació a los 41. Y ahorita, bueno, pues ya tienen veintitantos, pero bueno, pues todavía la mayor apenas se va a casar, ya volará del nido dentro de unos meses. eh, Drama, y drama. la pequeña, que se llevan 5 años entre ellas, está todavía estudiando en la universidad. Pero también me moviste otra cosa. Cuando yo tenía 16 años, mi madre tuvo un accidente automovilístico muy grave que la postró durante casi un año. Y entonces, a partir de ese día, yo me tuve que hacer cargo de llevar, yo ya empezaba a manejar, de llevar a mis hermanos a la escuela. Yo soy el mayor de 4 hermanos, pero eso se convirtió en no nada más llevarlos a la escuela, sino que toda todo lo que tenía que ver con la escuela, las tareas, que el niño, mi hermano, al que le llevo 5 años, era terrible, se portaba muy mal. Entonces, pues los maestros no tenían otra que venir a hablar conmigo para que yo llevara el recado a casa. Y bueno, Mm, fue toda una experiencia que a final de cuentas también lo disfruté mucho, pero además me unió mucho con mis padres, claro. con mi mamá que estaba postrada durante un tiempo y que finalmente poco a poco fue saliendo, Saliendo, quiso ¿no? salir y Menos quiso mal. manejar y todo, pero también con mi papá porque pues yo llegaba a ser como un mediador con los hermanos para no Mm, ser o el chismoso o el que llegaba a acusarlos y que ya este niño mm, hizo o dejó de hacer o no hizo la tarea, sino más bien como alguien, como un intermediario, ¿no? Entonces, claro. bueno, al leer tu libro me recordó esas dos cosas. Fíjate, Víctor, muchas gracias por compartir esas experiencias tan íntimas, porque además me sorprendió una coincidencia que tenemos tú y yo. Mi madre, antes de morir por razones de una enfermedad, ya murió de un cáncer, como les decía, muy joven, a los 53 años, pero antes tuvo un accidente de coche que casi la mató cuando yo tenía 17 años, es decir, prácticamente tu mismo caso. Como que mi madre murió varias veces. Y de hecho mi madre se dedicaba a la música, era violinista y ella iba en el vehículo con su cuarteto de cuerdas y cuando llegaron al hospital ya eran un dúo. O sea que fue un accidente muy terrible, em, y mi madre estuvo muy, muy cerca de morir en ese momento y también estuvo convaleciente un tiempo. A mí me tocó cuidarla entonces dos veces, en ese accidente y después en la enfermedad que tuvo, em, digamos, bueno, 10 años después, 10 12 años después. Y también fui hermano mayor, así que de algún modo cuidé a mi hermano pequeño y después por razones de fuerza me tocó cuidar a mi madre junto con mi padre, ¿no? Así que el tema de los cuidados para mí siempre ha sido importante en la vida y por lo tanto también en la literatura, ¿no? Y me conmovió esto que dices de que ahora la hija vuela del nido, porque hoy, precisamente hoy, estuvimos viendo con mi hijo Toy Story, que es una saga que yo había visto sin tener hijos, y, y ahora estamos viendo con mi pequeño. Y me sorprendió una cosa, cómo cambia la interpretación. A mí me encantan las películas para niños cuando son buenas, me parecen doblemente buenas, digo, como que hacen un servicio público inmenso. Y, y y es difícil encontrar películas infantiles profundas y serias y artísticamente dignas. Y bueno, Pixar ha hecho unas cuantas, ¿no? Eh, el Pixar de antes sobre todo. Pero digo, me impresionó una cosa del Toy Story que es que cuando la vi la primera vez, conforme iban saliendo, yo ya era grande para ver Toy Story, iba a verlas, pero yo ya era adolescente o tenía 20 años, pero las veía igual por placer, típica película de cine de verano, te tomas una cerveza y la ves, y yo me había fijado en el lado de la emancipación del niño con respecto a sus juguetes, ¿no? Que es como la trama más obvia, a aceptar
las distintas edades y que el niño a través del juguete va aprendiendo a emanciparse, ¿no? Pero hoy viendo la película, sobre todo la 4 con mi hijo, me di cuenta de que la película es genial porque consigue que los adultos se identifiquen con los muñecos como cuidadores. En Toy Story 4 el vaquero no puede aceptar que la niña que juega con él, Bonnie, y a la que él cuida, ya no lo necesita porque creció. Es decir, que es una película que en un primer plano hace que los niños piensen en sus juguetes y en un segundo plano los padres y madres se identifican con los propios juguetes, que son abandonados por los niños con los que jugaron y a los que cuidaron tantos años. Y no había caído en ese aspecto del guión, un papá y una mamá identificándose con un juguete. Y es totalmente así, está escrito el guión para que los padres y las madres vayan aprendiendo como los juguetes a aceptar que las criaturas ya no juegan con ellos porque ya cumpliste su función, ¿no? Y ahora viene el momento de la emancipación. Con la salvedad además que a los juguetes por lo menos los pueden regalar a otros niños, pero el padre y la madre cumplían su función, a no ser que llegue un nieto, ya está, nunca más cumplirás esa función. Entonces estás en este momento Toy Story, Sí, claro. disfrutando de la agridulce recompensa de la emancipación. Y son muchos sentimientos encontrados. Claro. Y Muy de eso bien, pues también muchas se habla gracias. poco, ¿no? Como de, por ejemplo, eso, ¿no? Sí, Eh, Como que los adultos seguimos siendo niños y por lo tanto nos sentimos desamparados, abandonados, inseguros. Esta narrativa como de que ya todo es para la criatura. Por ejemplo, una frase que me parece absurda que siempre es no te pongas al nivel del niño, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño se pone pesado o lo que sea, ¿no? Es como, no es que me pongo, es que estoy. O sea, no estoy en otro nivel. Tengo otras responsabilidades, cumplo otro rol, pero no es que estoy en otro nivel. Las emociones de mi hijo son las mismas que las mías. Yo tengo más información y más responsabilidades, pero digo, me despecho, me siento abandonado, conozco las mismas emociones que él. Se supone que debo gestionarlas de otra manera, pero no es que no las tengo por el hecho de ser adulto, ¿no? Entonces está buenísimo de pronto también decir, y claro, sí, has cumplido tu función, has cuidado, has enseñado a independizarse, y eso te deja solo, es una realidad, ¿no? Y no solo lo sienten las madres, los padres también, ¿no? Y no hay por qué actuar, como fingir que no te afecta. ¿Qué clase de ser humano no se ve afectado por esas cuestiones, esas contradicciones, quiero decir, ¿no? pues sí. Y está bueno incluso que la criatura lo sepa, ¿no? Cómo se siente su madre y su padre, que no dé por sentado que somos robots que se programan para cumplir su función y extinguida la función pasas a la siguiente fase. O sea, todo es muy umbilical y romper el cordón umbilical es difícil para todo el mundo. Sí, Ajá. esta es otra forma de romper el cordón. Claro. Y ya Muchas gracias, para ir Andrés. terminando, perdón, Sí, Sí, Víctor, Albert. perdón, Víctor. No, ya para ir terminando, ya para cerrar, nos has contado, la verdad, todo tu proceso de escritura y cómo lo fuiste disfrutando conforme lo fuiste haciendo. Mm, Pero yo lo veo que lo cuentas de una manera tan fácil, ¿no? Una manera tan, como si no te hubiera costado trabajo el haber escrito este trabajo. Pero en realidad siento que te debió haber costado, ¿no? Porque creo que sí. el escribir una prosa de esta manera tan formada debe de costar más a que si escribieras a lo mejor este libro que nos cuentas de 400 páginas, ¿no? Para ti, Mm. ¿cuál fue tu reto principal en la escritura y cómo fue que saliste adelante, pues tomando en cuenta pues este tipo de escritura que nos entrega? Bueno, gracias Alberti, y qué bueno poder cerrar con esta pregunta tan de cocina, tan técnica, ¿no? Que está buenísima porque cierra completamente el círculo. Em, Volvemos a la semilla, pero no de la criatura humana, sino de la criatura literaria, ¿no? Cómo se fue gestando el libro mismo, ¿no? No diría que fue más difícil que otros, pero para ser justo fue tan difícil como otros. Y eso está bueno decirlo porque la dificultad de una novela de 500 páginas como Fractura o El viajero del siglo es como muy evidente, salta a la vista, ¿no? Viajero del siglo tiene 20 y pico personajes. Tienes que construir esos personajes, ¿no? Ya de entrada dices, bueno, tuvo que ser difícil escribir, inventar 25 personajes.
fractura, sucede en 5 países, pasan 70 años. Bueno, tuvo que ser difícil manejar ese espacio y ese tiempo, ¿no? Pero publicas un librito y parece que por el hecho de ser un librito te va a costar menos trabajo, y no, cada libro tiene una dificultad distinta. ¿Qué dificultad tenía este libro? No tanto la cantidad de horas, aunque te imaginarás que está muy revisado, muy reescrito y muy corregido, sino que encontrar los momentos de escritura viviendo todo eso era muy difícil. O sea, tomaba nota mental de algo que me emocionaba o algo que sucedía, y hasta la noche, cuando se dormía muy provisionalmente, porque mi hijo no es un gran dormidor, para nuestra desgracia, en el momento en que estaba esas 2 horas durmiendo antes del siguiente despertar, mientras me caía de sueño, tomaba la nota. Tomaba la nota de forma muy embrionaria, nunca mejor dicho, y en las semanas o meses siguientes la reelaboraba. Pero la cuestión era que trataba de tomar la nota en el día que sucedía cada cosa, excepto lo del parto que les dije, que como me daba miedo escribirlo desde mi lado, lo escribí meses después. Pero excepto la escena del parto, todo está contado más o menos en tiempo real, en su borrador, para que no se me escapasen las sensaciones, porque toda madre y padre expertos me decían, te vas a olvidar, después te vas olvidando de las cosas, ¿no? Como vívelo, disfrútalo, después te vas a olvidar. Y yo decía, bueno, tengo que tomar nota ahora, antes de que se me desvanezca el recuerdo. Pero ahora estoy muy cansado, tengo sueño, no me tengo en pie, tengo 1000 otras preocupaciones. ¿Cómo hago para escribir ahora? Entonces la técnica era muy distinta de escribir una novela normal. Yo las novelas me las preparo mucho tiempo, me documento, tardo 2 o 3 años en empezar a escribirla. Antes de que naciera mi hijo, tenía a medias una novela que recién ahora he retomado. Tenía como 200 páginas escritas. Es una novela que había preparado durante 2 o 3 años, ¿no? Entonces, ¿cómo escribes desnudo, no? Tipo, cero preparación, no tienes tiempo de documentarte, te mueres de sueño y al mismo tiempo quieres que sea formalmente riguroso, ¿no? Entonces la manera era esta: borradores desesperados, nocturnos como podía, y cada pequeño texto era 1000 y 1 veces reescrito durante los meses siguientes, ¿no? Hasta que iba, digamos, madurando cada fragmento. Y así que digamos que la dificultad no estuvo en la preparación o en el diseño del libro, sino en las sucesivas reescrituras, como ocurre en la escritura poética. Vieron que un primer borrador de un poema no significa nada. Te sale el poema y después te quedan meses, sino años de reescrituras, y la reescritura final se parece muy poco al primer borrador. En cambio, una novela es diferente. Una novela puedes corregirla y por supuesto debes corregirla. Pero cuando tienes el primer manuscrito, bueno, ya tienes la mayor parte del trabajo hecho. Si has puesto el punto final, la montaña ya la has subido. Ahora tienes, bueno, eso, que revisar, ver cómo ha quedado. Em, pero en la escritura poética el primer borrador no significa nada. Y este libro se pareció a eso. Borradores, digamos, espontáneos y reescrituras muy laboriosas y muy lentas. Y después encontrar la estructura, ¿no? Eh, de agregarle ese pequeño monólogo que le diera el salto fantástico, ¿no? Y hacerlo un poco más ficcional, meterme en la cabeza de una criatura preverbal. Pequeño Hablante tiene otra estructura, por ejemplo, tiene una estructura de letras y de números. En los números está el diario de crianza y las letras son el aprendizaje verbal, la reflexión metalingüística. Entonces, cada libro, pensar la estructura me llevó mucho tiempo, no sabía muy bien cómo estructurarlo. Pero todo eso es posterior a la toma de la nota. Así que bueno, fue una técnica, eh, digamos, sugerida por las circunstancias, diría casi que empujada por las circunstancias. Y obviamente cada texto que escribía se lo mostraba a la única lectora posible en ese momento, que era la madre, y muy en conversación con ella también, ¿no? Muchísimas gracias. Ah, y otro dato, fíjate, es brevísimo el libro, pero es que encima lo abrevié. O sea, cada texto fue reduciéndose en esa reescritura. Así que al final el libro se quedó más o menos en la mitad de lo que era. Así que si ya era breve, quedó ultra breve al final.
pero un buen libro que disfrutamos y que se Ojalá. aprecie y se disfrute desde la portada, ¿no? Porque también tiene una portada, pues, bastante buena. Y Andrés, te queremos agradecer el que nos hayas acompañado ya casi 2 horas aquí charlando contigo. La verdad es que fue un verdadero privilegio. Y como favor final, mira, te queremos pedir la foto del recuerdo. Que ya tuvimos una allá en Guadalajara, pero bueno, no estábamos todos. Claro, ¿no? Genial. Además me encantan los distintos formatos y versiones del libro. Y ahí va el primer intento. 1, 2 y 3. Va una segunda por cualquier cosa. Listo. Muchas gracias. Y saludos hasta Argentina. Un abrazo muy grande les mando. Qué grupo tan inquieto y tan hondo, ¿no? Y que cada persona trajo su lectura certera y sugerente y bueno, nada más que con una intervención de cada persona, creo que se abordaron prácticamente todos los ángulos posibles del libro. Seguro que alguno nos quedó, pero bueno, mucho hemos hecho, ¿no? Con esta mesa redonda o rectangular, este casillero de preguntas, así que les agradezco porque me han ayudado a refrescar el libro, porque hacía un tiempo que no pensaba en él y ahora me voy a dormir muy umbilicalizado gracias a ustedes. No, y queremos ya, ahora sí que ahora que recuerdo que va a salir tu nuevo libro, pues bueno, ya te estaremos escribiendo nuevamente para que nos acompañes una segunda vez, pero ahora Con mucho con tu libro gusto. que va a estar por salir aquí en México. Pues por mí cuenten conmigo porque es un placer conversar con ustedes. Vale, muchas gracias. Y gracias a Muchas todos los que gracias, nos Andrés. acompañaron. Cuídense Buenas Gracias. noches a mucho. todos. Hasta Gracias. pronto.